Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nunca Más. Para una hija, y seguramente ustedes lo saben, para una hija el papá, el padre es el protector, ¿no? El que te cuida con amor, el que nunca está ausente. Pero en esta historia, en la historia que hoy les voy a contar, el padre es el agresor, el que insulta a la hija, el que la llama P, el que le dice a su propia hija que es una mostra, eso es lo que le dice, el que le dice a su propia hija que es una ridícula, le dice, ándate con tus maridos, todo lo que les estoy diciendo es lo que ustedes van a escuchar el día de hoy. Y hasta es capaz de decirle a su propia hija que él no es el padre. Le dice, yo no soy tu padre. Escuchen. Tú debes de... ¿Qué cosa? Yo te voy a denunciar, vas a ver, te voy a denunciar, te voy a denunciar. Yo soy tu papá, te he dicho ya, yo soy tu papá. Te debes a llorar por otro lado diciendo, No me ay, importa, papá, no me hacer importa, papel de no me ridícula, das pena, no Sí, te das el cuenta. que da das pena eres No, tú. yo estoy Vas a bien, ir tranquilo. preso, te vas a ir. Pero no va a salir María de otro... Da lo mismo, yo me voy a callar. Te he dicho, anda a proceder, anda a mover tu papel, mamita, mueve nomás. Nada le das a mi hermana, nada le das, nada le das. No te Pedimos metas, para no mi te hermana. metas, tú lárgate de acá, ticha, ¿así? tú no eres por ¿Por mí qué? nada, ticha. Esta es la terrible historia, una historia que en realidad ninguna hija debería vivir, pero esta es la terrible historia que hoy vive Fabiana Torres Valderrama. Ella tiene 23 años y hoy ha venido aquí al programa porque ella quiere defender los derechos de su hermana de 16 años, menor de edad, y también de su mamá. Fabiana está harta, está cansada del maltrato, de los insultos, humillaciones, de toda la violencia que ella vive cuando busca a su papá, a su padre, en realidad a este hombre, porque papá no sé si llamarlo, a este tipo llamado Aldo Torres Gargate. Ahí lo están viendo ustedes en sus pantallas. ¿Para qué lo busca? Para exigirle que se haga responsable como padre y cumpla con la pensión de alimentos de su hermana. Una muchacha de 16 años, como ya les dije. Fabiana lo que dice es que hace ya más de 15 años ella vivió una historia que ninguna niña debería vivir. Ella solamente tenía 6 años cuando sus papás se separaron. ¿Y por qué se separan? Porque Fabiana, de 6 años, estaba acompañando a su mamá, ellas ingresan a la casa y de pronto descubren al padre. Imagínense ustedes, la mamá de Fabiana descubrió a su propio esposo, a Aldo, con otra mujer. ¿Dónde los encontró? En la cama. Es lo que cuenta Fabiana, es el recuerdo que Fabiana tiene. Y lejos de que el papá les pidiese perdón en ese momento, o se mostrara, no sé, arrepentido, lo que hizo fue botarla a la mamá y a ella, su propia hija. La botó a la calle. Y en ese entonces la mamá además estaba embarazada de la hermana que Fabiana defiende el día de hoy. Desde ese momento, Fabiana vive una tortura, un calvario, porque mientras su mamá trabajaba, ella es la que tuvo de alguna manera que asumir el rol de papá para poder cuidar a su hermana y de alguna manera hasta mantenerla. Aldo debe, el padre este irresponsable, debe ya más de 20.000 soles de una deuda, de una pensión de alimentos, de vengados, que a él no le da la gana de pasarle a sus hijas. Pero eso, ustedes van a ver todo el programa, no le interesa nada. Como ustedes ya nos conocen, esta historia no se va a quedar así, porque nosotros hemos estado cara a cara con Aldo y tienen que ver todo lo que ocurrió. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. Por mi hermana, ya que el señor Aldo Torres, nuestro padre, no nos da nada de la pensión desde el año 2006. ¿Qué piensas de tu papá? Lo peor, porque nos insulta, me dice que lárgate, me das asco, eres una llorona. De todo lo que te ha dicho, ¿qué es lo que más te duele? Que me diga cuando no lo soy. ¿Cómo te hubiese gustado que sea tu papá? Que sea diferente con nosotros, sea un papá protector, que esté con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, como lo es con sus dos hijos. Pero no es así. Si yo te dijera, descríbeme quién es tu padre, ¿cómo me lo describirías? Un monstruo. Una persona que nos hace daño, que me ve a mí como si fuera su enemiga, una persona mala, déspota. ¿Y alguna vez te sentiste orgullosa de tu papá? No. ¿Ni de niña? No, porque nos abandonó. Porque cuando era niña fui con mi mamá a la casa donde vivía con él y le encontré a él con su amante. O sea, tu mamá estaba con tu papá. Sí, Tenían todavía una relación. Tú Sí. tenías un hogar. Sí. Tu papá, tu mamá, tu hermana y tú. Mi mamá estaba gestando. De tu hermana, la que tiene 16 años. Sí, de mi hermana menor de 16 ¿Ya? años. ¿Y tú tenías cuántos años? 6 años. Y es una imagen que me imagino, ¿te acuerdas? Porque fue una imagen
muy dolorosa para ti. Sí. Nosotros llegamos a la casa porque estábamos en la casa de mis abuelos de parte de mi mamá. Supuestamente para él estaba trabajando, mi mamá no sabía nada. Llegamos y encontramos a él y a su amante en nuestra cama. Él, como si nada, se paró, la mujer se fue, agarró sus ropas y se fue. Mi mamá, como estaba embarazada, no podía hacer nada. Mi mamá ya le faltaba unos meses para que dé a luz. Él agarró y nos botó. Nos dijo, ¿sabes qué? Agarren sus cosas y váyanse. Y le dijo a mi mamá que él ya no quería estar con ella. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Te vas con tu mamá y tu mamá da luz evidentemente sola. Sí, le apoyó mi abuelo. Ya. Porque mi papá, cuando mi hermana, la menor, nació, él no le compró pañal, no le compró nada, que no se iba a hacer cargo de mi hermana. Y ahí va pasando el tiempo y tu papá iba a verlas. No nos iba a ver un tiempo. Luego él vino a vernos, pero solamente a mí, no a mi hermana, porque decía que mi hermana era pequeña. Entonces yo salía con él. ¿Y salían a dónde? A su casa de donde vivía con la mujer, porque ya no nos daba nada. Hacía diferencias, nos hacía menos. E incluso cuando yo fui creciendo, yo tenía a mis amigos del colegio y él me decía, sí, vas a terminar preñada de esto, que ellos te van a preñar y te voy a ver dando pena. Y un tiempo que yo me lo encontré en un campeonato, él estaba mareado y él agarra y me dice, súbete que yo te voy a llevar. Yo le dije, no voy a subirme, estás mareado. Súbete, o te agarro de los pelos. Entonces yo me subí, Andrea, porque yo sí lo creo. Yo creo capaz él que sí, porque varias veces ya me ha pegado. Entonces yo me subí de miedo. ¿Cuándo te ha pegado? Cuando yo estaba en el colegio, me agarró a cachetadas. Yo creo capaz él que sí me haga daño, porque intentó matarme con su moto, porque ese día cuando salimos del campeonato yo me subí a su moto porque él me dijo, súbete. Yo me subí de miedo y él comenzó a acelerar toda la pista hasta llegar a mi casa, pero en el transcurso que llegábamos a mi casa, él alzaba su moto hacia adelante para chocarme porque yo no tenía casco y él sí tenía casco. Y fue que de milagro yo agarré un poco de su polo y me sostení y no me caí. Llegué a mi casa, yo le dije, ya ándate. Y él agarró, pasa, se subió a la berma y me quiso meter su moto. Yo me hice un costado y me caí en la puerta de mi casa. Y yo esperaba al día siguiente que me llamara a pedirme disculpas y no lo hizo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. ¿Por qué has insistido en seguir viendo a tu papá ya de grande? Porque pensé que iba a cambiar. ¿Qué es lo que tú esperas de él? Que sea responsable de mi hermana. Ya, pero contigo, ¿qué es lo que tú esperas? Yo ya no quiero nada de él. ¿Desde cuándo? Desde que vi que él era así conmigo, porque yo ya tengo claro que él no nos quiere. No le importamos nada. E incluso cuando fui a reclamar para mi hermana, porque mi hermana ya va a terminar el colegio, me insultó, me dijo, vete, que me das asco, me quiso echar agua. Salió su hermano Ricardo Torres a defender a su hermano que me golpeó, me agarró del brazo, me quería meter a su casa a pegarme. Y los dos insultándome. Si tú lo tuvieses al frente, ¿qué es lo primero que le dirías? Que lo odio por ser tan malo con nosotros. ¿Eso realmente quisieras decirle? Sí, porque no lo quiero ni lo amo. ¿Sabes qué yo veo en tu mirada y en tus lágrimas? Que te duele cómo es él y que en el fondo de tu corazón lo que más te lastima es saber que la persona que tendría que protegerte, cuidarte, amarte, porque hablamos de tu papá, nunca lo ha hecho. Y eso te genera tanto dolor que en ti hay como esta persona que quiere tratar de encontrar justicia hacia tu hermana porque contigo y con tu mamá no pudiste y que te sigue doliendo que esta persona les haga tanto daño con este desamor que él tiene por ustedes. Y las mujeres de por sí buscamos también que el papá nos proteja. Y eso debe ser triste, ¿no? Sí. Sentir que más bien es la persona que te maltrata, no que te protege. Que nos humilla. ¿Tú crees que en algún momento él pueda cambiar? No, si no lo ha hecho antes, peor lo va a hacer ahora. Sería ya en vano. Porque a mi hermana y a mí él ya nos perdió.
Es de verdad lamentable escuchar a Fabiana, ¿no? Y es evidente por qué viene aquí al programa, porque está cansada, está harta pues de ver a este padre indiferente, sinvergüenza, que la humilla cuantas veces le da la gana, pero ella no quiere que esta historia se repita con su hermana, con la de 16 años. No quiere que su hermana viva la misma pesadilla, que la insulte, que la humille, que la amenace o hasta que la niegue como hija, ¿no? Que finalmente le diga, por si acaso yo no soy tu papá. Quiero que ustedes vean solo unos minutos de todo lo que ocurre cuando Fabiana intenta hablar con su padre. Miren, este es solo el inicio, de todo lo que ustedes van a ver el día de hoy. Te estoy hablando para lo de... ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Aquí ha tomado la responsabilidad que tú no tienes. Yo he tomado la responsabilidad que tú deberías tomarla, pero no lo haces. No eres mamá, ya entiendes, haz tus cosas ¿Qué? sola. No, porque yo tengo que ver por mi hermana, ya que tú no lo haces. Tu Tú mamá no que lo venga, haces. tu mamá que venga. tu mamá Tú que te haces venga. el desentendido. Tu mamá que venga, busca Siempre tu haces lo... familia. ¿Qué? Busca tu familia, vienes acá. Tu familia, Busca no. tu papá, Ya te dije yo a ti, yo voy a reclamar por mi hermana, Ven a más la no. comisaría. Ya te dije. comisaría, voy a Te vamos meterle. a denunciar, Hazlo. preso te vas a Hazlo, ir. ya sí. Preso te vas a ir. Preso te vas a ir. Sí, vamos a ver pues. Aunque ustedes no lo crean, lo que acaban de ver es solo el inicio de esta historia. Creo que pocas veces vemos a un padre tan miserable como este tipo, pero eso no es nada. Lamentablemente lo que acaban de ver no es nada. Pero antes quiero decirles, antes de irnos al siguiente bloque, quiero decirles algo. Unámonos como peruanos para hacer posible la construcción del nuevo hogar Ponle Corazón, para asistir a miles de pacientes de todo el país que requieren además de nuestra ayuda para poder continuar. Así que súmate a la colecta Ponle Corazón. Ahora sí, regresamos con esta historia de verdad impactante. Vamos a volver inmediatamente, regresamos. Yo soy tu papá, te he dicho ya. Vengo a No soy reclamar nada por mi para ti. hermana. Te he dicho ya, anda, vete a llorar por otro lado y así no me aprendes ridícula, das pena. ¿Por qué no le das a mi hermana? Tú lárgate de acá, ticha, ya, tú no eres por mí nada. Vos- Vas a ir preso, te vas a ir. Pero no va a salir parida el otro. Tú eres el agresor de tu propia hija. ¿Por qué no eres? Esta es la historia de Fabiana, Fabiana Torres Valderrama. Es una muchacha de 23 años. Y cuenta la historia de sus papás. De la mamá, Karim Valderrama Vargas, y de Aldo Torres. Esta historia comienza ya hace casi 25 años, cuando ambos estudiaban en un colegio del distrito de Villa El Salvador. Y lo que cuenta Fabiana es que su mamá quedó embarazada y Aldo, ¿qué hizo? El papá de Fabiana, decidió que se fueran a convivir a la casa de sus padres, es decir, a la casa de los abuelos paternos de Fabiana. Y lo que recuerda Fabiana es que en un inicio la infancia que ella tuvo fue una infancia, digamos, una infancia cálida, ¿no? Una infancia pacífica, por decirlo de alguna manera. Una infancia bonita, como ella dice, porque sus papás la cuidaban y la criaban con amor. Ella se sentía protegida por sus padres, pero ya conforme comenzó a pasar el tiempo, lo que dice Fabiana es que su papá fue cambiando. Él estaba ausente en las reuniones familiares, nunca estaba o llegaba tarde a la casa, hasta que ya hace unos 16 años la relación con su papá se destruyó para siempre. Lo que cuenta Fabiana es una historia traumática realmente para una niña de 6 años. Ella lo que dice es que en ese entonces su mamá estaba embarazada y ella estaba justo con su mamá, y cuando ella llegó a la casa, sin que el papá supiese, evidentemente, que ella y la mamá iban a llegar, abrieron la puerta y encontraron al padre durmiendo en la cama con otra mujer, a la que ellas llaman la amante, con esta mujer llamada Ángela Franco. Y lo increíble de esta historia es que Aldo, el papá, imagínense la escena, ¿no? El papá, lejos de mostrar, no sé, arrepentimiento, o de pedirles que no se vayan, o darles una explicación, o pedir perdón, no. Lo que él hizo es lo que dice Fabiana, porque hasta ahora lo recuerda, pese a que era muy niña. Dice que se molestó y terminó botándola a la mamá y a ella, que era su propia hija, una niña de 6 años. Además, la mamá estaba embarazada. Y Fabiana lo que dice es que ahí cambió la historia para siempre, por la traición de su padre. Karim, la madre de Fabiana, la que ustedes van a conocer el día de hoy, lo demandó para que él cumpliese con la pensión de alimentos de la última hija, que hoy tiene 16 años, la hermana menor de Fabiana. Pero a este tremendo sinvergüenza no le importa nada, no le interesa cumplir con lo que además el juez le ha ordenado. ¿Qué hace este tipo? Se burla de Karim, pero lo peor, de la mamá de sus hijas, no, lo peor es que amenaza a su propia hija, a Fabiana, la insulta, le dice mostra, le dice ridícula, la humilla de la peor manera, la llama P,
Sí me entienden ustedes, ¿no? Le dice P, le dice yo no soy tu padre. Quiero que ustedes escuchen. Cuando he venido por la pensión, ¿qué cosa? Cuando la crimen no le consigue tener un marido por otro lado. ¿Marido? Eres la bien pensión de tu conchudo, hija. eres tú. Ya. No, yo no me voy a callar. ¿Por qué ¿Ya? me voy a callar? Porque tú lo No, dices. es que Conchudo ¿por qué, eres, pues? conchudo ¿Por qué, pues? eres. ¿Ya? Eres un conchudo. ¿Por ¿Ya? qué? ¿Por qué no le das a mi hermana? ¿Por qué no le das a mi hermana? Así como le das a mis hermanos, también dale a mi hermana. ¿Por qué no le das a mi hermana? Así porque tú lo dices, conchudo eres. Le das a mi hermana. ¿Cómo quieres? ¿Cómo? Te vas de show. A ver, échanos a ver, No te te pedimos metas, para no mi te hermana. metas. Tú lárgate de acá, teacher. ¿Así? Tú no eres por ¿Por mí qué? nada, teacher. Igual eres para nosotros. Yo soy tu papá, teacher, ya. Yo soy tu papá. ¿Y? ¿A mí qué me importa? ¿Y ¿Y qué qué me vienes? importa? ¿Qué vienes? Vengo a No soy reclamar nada por mi para ti. hermana. Te he dicho Por ya, mi andate hermana. a llorar por otro lado y decirle, No me ay, importa, papá. no me Haciendo importa, papel de no me ridícula, importa. das pena. ¿No te Sí, das el cuenta? que da Das pena eres No, tú. yo estoy Vas a ir bien, preso, te vas a ir preso. Preso te vas a ir. Hazlo, Preso, hazlo. preso. Pero Vamos. no va a salir parido de otro. ¿Qué? ¿Y ¿Qué pasa con para eso? hacer No, para si que es que haga lo crece, mismo? Yo me voy a callar. Pero si es que yo me voy a callar yo porque he tú venido a me dices, reclamar cállate. lo que es la pensión de mi hija. ¿Ya? Anda, mueve tus papeles, mamita, mueve nomás. ¿Qué estás buscando? ¿Que te meta preso? Hazlo, pues, ¿Ah? ¿por qué no lo haces? Buen padre no es. ¿Ya? Buen padre no es. Buen padre no eres. Buen padre no lo eres. Buen padre no lo eres. Nada le das a mi hermana. Nada le das. Nada le das. Tú debes de... ¿Qué cosa? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo? Yo voy a tocar acá. Voy a pasar, pero vos pasas con mi hija. No, yo con ella. Yo tengo la con ella. Vos pasar con mi hija. ¿Qué tiene? Pasa, yo Es tengo tu que- hija también. No, Es tu escúchame. hija. Ella no, o sea, su vida, voy a pasar pasa. con mi ¿Es hija. tu marido? Dile. Voy a pasar, Pasa. es mi hija. Ella no te tiene que O sea, ver nada. Ella que es tu papá. no, ella tiene, es tu hija. Pasar a conversar. Yo voy a pasar con ella. ¿Pero qué te pasa yo con ella? problema te hace si es que ella ingresa? Porque ella no tiene por qué pasar en mi casa. Es tu Escúchame, hija, escúchame, que porque ella no es una ella persona extraña. Escucha, ella no tiene por qué pasar en mi casa acá. No tiene por qué pasar en la casa. Nadie se está gritando. ¿Fuera qué? No, ¿Fuera qué? Ah, para allá, ¿Fuera escúchame, qué? ¿Anda para ¿conversamos allá los dos o no? por qué? Sí, vamos a conversar. Pasa, pues. Pero no voy a pasar qué. ¿Acaso yo tengo, No escúchame, tengo... escúchame, ¿acaso ¿Por yo qué tengo- te das Ah, ya, ¿por problemas? qué? Problema no, porque yo no tengo por qué pasar en tu Yo casa. te voy a Ya está denunciar, vas a ver, te voy a denunciar, te voy a denunciar porque... ¿Por qué? Porque mi hermana y yo también queremos Cállese, estudiar, cállese. así como Es tú, tuyo. así... ¿Qué Te problema voy a te hace? denunciar, vas a ver. No, te ¿Pero voy qué a problema denunciar, te te voy a hace? denunciar, te voy a Pero no denunciar. estoy llorando, Te voy a... pues. No, Ay, prisa, no, te voy a denunciar, te voy a... Sí, Ah, sí, pero al menos yo no engaño pena, pues a mi da mujer como pena. tú lo No hiciste. tengo ni vete marido, Sí, pues. No tengo ni vete te marido, capta de pues. buen padre, Marido, te pues. capta de buen No tengo padre, marido que le te engañe a mi capta papá, por que buen le padre, engaño. te capta. Te vamos a denunciar porque buen padre no eres. Buen padre no eres. Mi hija no Queremos no voy a estudiar. decir Queremos nada. estudiar. Sí, nunca le has dado nada. Nunca le has dado nada. Nunca, pues. A ver, enseña tu voucher, pues. Eso ¿Ya es lo que estamos? hacemos. Siempre te ríes de la denuncia que mi mamá te ha hecho. Siempre te ríes de la denuncia. ¿Eres capaz de darle a mi hermana algo? No le das. No le das. Por su bien, ¿por qué de mi mamá? ¿Por qué su bien de mi mamá? ¿Por qué su bien de mi mamá? Cuídalo bien, porque yo... Porque es bien. Como hacemos, porque ha sido, bueno, que quede algo bonito y punto. ¿Cuántas veces te has quedado en argumentos tú? Yo no me voy a callar, no me voy a callar. Eres bien conchudo, eres. Bien conchudo, eres. Bien conchudo. La llama P, ¿no? Sí me entienden, ¿no? P, llama a su propia hija. Y yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero es lo que estoy sintiendo en este momento. No sé qué es peor, si no tener un papá o tener un padre como este. De verdad, que la humilla, le dice ridícula, le dice P, le habla de maridos, la trata como si fuese cualquier cosa, ¿no? La humilla, le dice, tú cállate, le dice. ¿Qué sentirá este tipo al verse? ¿Qué sentirás tú, Aldo, que sé que me estás viendo? ¿Qué sentirás al verte en este momento? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Pero la vida avanza, por si acaso. La vida avanza. ¿Qué pasa después? Él, evidentemente, como ustedes lo han escuchado, no tiene miedo de que lo metan a la cárcel, porque él tiene que pasar una pensión. No es que le haces un favor a tus hijas, por si acaso. Pero aún así, ¿qué sucede con Fabiana? Ella es una muchacha valiente y que evidentemente siente mucho dolor al tener un papá que ella no merece. Creo que ninguna hija merecería tener un padre como este. Y ella no se da por vencida, está muy molesta con él, está muy dolida. Y por eso es que ella viene aquí al programa. Y lo que quiere hacer es luchar por su hermana de 16 años. Quiero que vean cuando nuevamente Fabiana va
junto a su madre y se encuentran nuevamente con el papá, con este tipejo, con Aldo. Pero también, ¿quién aparece ahí? Aparece Ángela Franco. Ella, por lo que dice Fabián y la madre, a la que ustedes van a conocer en unos minutos, ella habría sido la amante, la mujer que estuvo con el papá cuando la mamá de Fabiana, y Fabiana tenía 6 años, y la descubrieron a ella con el padre en la cama de la mamá. Aldo, Vamos a conversar contigo y conmigo. por eso he venido, o sea, no... Yo no puedo porque tengo que trabajar, ¿no entiendes? Eres bien sinvergüenza porque al no le das nada. No le das nada. No me importa, yo vengo a reclamar por mi hermano porque quien se hace cargo de soy yo, no tú. No tú. Tú no te haces cargo de sinvergüenza eres. Eres mal padre, eres un mal padre. Así puedes dormir tranquilo tú, puedes dormir tranquilo sabiendo que a mi hermana no le das nada. ¿Por qué no le das nada? No le das nada a mi hermana. No le das nada, no le das nada. Es así. ¿Qué? Porque siempre la manipulas a mi mamá. Siempre la manipulas, siempre la vas a manipular. Por eso. Tantos años mi mamá se ha quedado callada, tantos años. Y eres un mal padre. No sé cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que a mi hermana no le das nada. Nada le das. Sabiendo que aún así a mi mamá la abandonaste. Sin vergüenza. Estando mi mamá embarazada de mi hermana. Eres un sinvergüenza. No sé cómo puedes dormir tranquilo. El karma existe, vas a ver. Yo no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar hasta que te metan preso. Porque eres malo, malo eres, malo. Y de dan... ¿Qué quieres a mi mamá? ¿Qué quieres? ¿Seguir manipulando a mi mamá sin vergüenza? ¿Y qué? ¿A mí me importa? Por ti voy a llorar, por ti voy a llorar. Quiero que me pruebes a ver si yo no soy tu hija. Cobarde, cobarde eres, cobarde eres, cobarde. Tiene 23 años tu hija y nunca la has pasado. Nunca la has pasado. Yo vuelvo contigo, 1 hora después, conversamos acá tranquilo y ya, nada más. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuántas veces has hablado con él? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces has hablado con mi mamá tú? ¿Cuántas veces? Bien miserable eres bien miserable eres bien miserable. Sí. Eres bien miserable eres. Bien miserable eres. Bien miserable. Cara dura eres, mal padre eres. Nada le das. Nada le das. Vergüenza debería darte, vergüenza. Lo de venganza que le debes a la... No, dime. ¿Y lo que le debes? ¿Qué? ¿Y lo que le debes a la... ¿Qué? A ver, dime. ¿Lo que le debes a... ¿Qué? Siempre te Por favor, Ángela, yo estoy conversando con el padre Kiara. Por favor, tú no te metas. No estoy metiendo porque te quieres agredir. Ya. No, yo no me estoy agrediendo, yo no le estoy agrediendo, no le estoy agrediendo. No sé por qué vienes temprano, ese Yo, problema. no, problema no, o sea, yo he venido a reclamar los derechos de mi hija, pues Ángela. Ven un día en la tarde, Por por eso eso. ven aquí. Pero ya está en qué, pero si ni siquiera lo ¿Quién le vas hace, a cobrar? ¿Quién le vas a cobrar? pero ni siquiera lo hace. No me estés tocando la puerta. ¿Ya? ¿Está bien? Pero te estoy diciendo, o sea, que quiero conversar con ella un ratito, nada Tú más. quieres con ella, no quieres conversar con ella, porque ella no te hizo el hijo. ¿Ya? Primeramente Ya, no te hizo el ya hijo. lo sé, no me ya. echo el hijo, Ahora está tienes bien, que es que- llamarle al Aldo. Al Aldo reclame, tú ve lo que te diga. Ricky. ¿Por qué no me escuchas? Que no me estés tocando la puerta. ¿Está bien? Ricky, No, no, contigo no escúchame, tengo tú nada tienes- que hablar, contigo no tengo No, nada que acá está el hablar, Aldo, pues. acá está el Aldo. No, acá está el Aldo. Ya, eso no me interesa a ti. Acá tú. Pero no ¿por sé, qué le ¿está bien? falta ese respeto a mí? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué le jalas a mi hija? ¿Por qué tú le jalas a mi hija? ¿Por qué le jalas tú a mi hija, Ricky? ¿Por qué tú le jalas a mi hija? ¿Tú le jalas a mi hija? ¿Por qué le jalas a mi hija? ¿Por qué le jalas? No, es que esta que la agrede. ¿Por qué esta que la agrede? Anda, ¿Ya? Estás bien mal tú, ¿no? no me estés tocando No, la puerta. a mí no me vas a calarme tú, ¿qué te crees tú? Basura eres. ¿Y para qué me callas a mí tú? ¿Para qué me callas a mí tú?
¿Y saben qué es lo peor en esta historia? Que Ricardo, el hombre al que ustedes acaban de ver, el que quiere agredir a Fabiana, resulta que tiene una hija que se llama Bracy. Pero aquí viene la peor parte, porque debe ser terrible. Mire, escuchen, ¿ah? Karin, la mamá de Fabiana, tiene una hermana que se llama Giovanna. Y las dos hermanas se involucraron sentimentalmente, mala suerte, con los dos hermanos. ¿Con quién? Con Aldo, el papá de Fabiana, y con el hermano Ricardo, que es el papá de una muchacha llamada Bracy, que va a estar aquí y que asegura que así como Aldo trata a Fabiana, pues Ricardo, el matón el que acaban de ver, la trata a ella. Vamos a regresar con ella en el siguiente bloque. Volvemos. YATV.pe. Ya están aquí conmigo, como les dije, está aquí Fabiana, y Fabiana no ha venido sola, ha venido con su mamá, con Karin, a la que ustedes han estado viendo en varias imágenes. Hola Karin, ¿cómo estás? Gracias Hola por estar Andrea. aquí. Gracias, Hola Andrea. Gracias Fabiana por estar aquí. Karin, tienes una hija muy valiente y hay una escena que nos contó de cómo comienza esta historia, o mejor dicho, cómo termina esta historia, cómo termina la historia con este hombre llamado Aldo. Sí, a su papá lo encontramos con su amante en la casa donde vivía yo con mis hijos. Y ahí estaban desnudos ellos y él se sorprendió al ver que yo llegué a su casa de un momento a otro. Yo llegué. ¿Tú vivías con él? Yo vivía con ¿Ese él era tu y cama, yo tu llegué, cuarto? en ese momento yo llegué y los encontré. ¿Y tú estabas con Infravante, Fabiana? sí, ella tenía 6 años, ella estaba muy pequeña. Ya, es verdad lo que Fabiana nos ha dicho, que Aldo, que en ese momento estaba contigo, tenía una relación contigo, el papá de Fabiana, lejos de mostrarse arrepentido, más bien lo que hizo fue botarlas a las dos. Sí, nos botó, frescamente él nos botó de su casa, nos dijo que nos vayáramos, porque él estaba adentro con la mujer. Y la mujer lo único que hizo agarrar su ropa y huyó. ¿Esa mujer es Ángela con la que está hoy? Ángela. Ángela. Sí. Quiero que ustedes la vean, quiero que vean esas imágenes cuando Fabiana va acompañada de su mamá, nuevamente de Karin, para intentar hablar con su padre, y justo la mujer que aparece es la mujer justo de la que están comentando, de Ángela, ¿no? Ángela. Sí, de Ángela. Te estoy hablando. Tú ya sabes el número de cuenta. Tú ya sabes el número de cuenta. Ya pues. Bien cara dura eres tú y toda tu familia. Tú y toda tu familia son par de matones. Sí, tú y tu familia son matones. Sí. Cuéntame qué, ¿de cuándo? ¿De qué año? ¿De qué año? Mira qué mentiroso eres, Ángel. Qué mentiroso. Discúlpame. ¿Que no te acuerdas cuando te encontramos con tu amante? A la que ahora es tu esposa. ¿Que no te acuerdas? Cobarde, eres un agresor igual que todos tus hermanos. Yo estoy acá porque yo te doy lo que tú no le das. No te basta que te encontramos en la cama con tu esposa, a la que ahora es tu mujer, a la que ahora es tu mujer, a la que ahora es tu mujer. Eres un cobarde, eres cobarde. No, yo no estoy investigada contigo, yo solamente estoy hablando. Sí, pero Ángela, hay que ser, mira, ¿cuántos años tú eres consciente, Ángela? ¿Quién no le ha dado nada? Yo le digo, pásale a que la que se está responsable soy yo. Y él bien cara dura dice, ¿sabes qué? No me importa que esto, que lo otro. Tú no eres consciente. Mira, Nunca cuando venía, le pedía, y el que decía, ya te voy a dar. ¿Nunca le hemos dado? Ya, dime, ¿eso ha sido siempre que le han dado a ustedes? Dime, ¿ha sido siempre? No ha sido nunca. Mis hermanos también comen en ocasiones. Mi hermana me dice, mi papá nunca viene. Y es así, pues, Ángela. Hay que ser consciente. no es negativo, sino que hay que ser la Tú lo realista. apañas a él. Estamos conversando. Pero fue así. Pero él te engañó. Él dijo que él no tenía familia, cuando sin embargo... Él me dijo que sí tenía familia, pero que estaba separado. Mami, ¿le encontramos acá o no? Claro, me encontramos acá después que tu papá y tu mamá se habían ido. ¿Ya te habías separado? No, todavía yo seguía con... Bueno, ya, Indignante, pero es un recuerdo que tiene Fabiana, ¿no? Este recuerdo. Sí, Andrea.
Debe ser un recuerdo terrible. Pocas veces he visto a una hija, de verdad te lo digo, pocas veces he visto a una hija que le hable de esa forma a su padre, por más que este sea cualquier cosa menos un padre, que lo enfrente de tal manera. Sí, es que Andrea, yo me cansé ya mucho tiempo con él. Él abusa de la nobleza de mi mamá, ya que mi mamá no tiene carácter, entonces él aprovecha de eso. Entonces, como yo me he enfrentado hacia él por mi hermana, porque mi hermana se merece, así como sus hijos le da a él, también mi hermana se merece una pensión, algo que él se hace el desentendido siempre. Quiero saber algo. Dime, Andrea. ¿Qué es lo que te da más rabia o que te enfurece más? ¿El hecho de que tu padre sea un padre responsable económicamente o la manera en cómo te humilla a ti, cómo humilla a tu mamá? En la manera en cómo me humilla a mí y a mi madre. Porque es una persona de lo peor. Él y toda su familia. Hay unas fotos, porque hay recuerdos también. Sí. Entiendo que en algún momento hubo algún chispazo de algún recuerdo bonito. Vamos a ver estas imágenes, justo cuando ella era una niña con este hombre que es su padre. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Mi familia que siempre quise tener. Que quise que mi familia sea unida para siempre. Algo que él se encargó de destruirla. ¿Tú recuerdas algo, si es que tú lo permites, ¿no? ¿Tú te permites recordar algo bonito de cuando eras una niña? ¿Tienes algún recuerdo? Sí. ¿Cuál? Cuéntame. Cuando él me llevaba a pasear, salíamos juntos a caminar a la playa o a jugar. A él siempre le gustaba que mi mamá me haga trenzas, siempre. Y a él le encantaba que yo salga con él a pasear. Me llevaba en su moto porque él antes trabajaba en moto. Y mi papá en ese entonces, él era muy bueno conmigo, cuando yo era pequeña. ¿Cómo te llamaba? Fabiana. ¿O te decía hija? O Fabi, o hija. Hijita. ¿Tú quieres decirle algo a tu papá que te está mirando? Sí. Quisiera decirle al señor Aldo Torres que ahora más que nunca lo odio con toda mi alma. Y solamente estoy aquí, ahora parada acá por mi hermana. Y no voy a descansar hasta el último para que tú te hagas responsable de ella. Si tú no quieres darle nada a mi hermana, lo vas a tener que dar porque te voy a llevar hasta el penal. Ahí vamos a parar. Porque yo por mi hermana voy a hacer lo que sea. Nada más, Andrea. Pensé que le ibas a decir otra cosa. No. No tengo nada bonito de decirle a ese señor. Y tampoco me nace decirle. Yo deseo que cuando termine este programa, y te lo digo de verdad, podamos ver cómo manejamos ese dolor y esa rabia que tienes en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque entiendo la cólera que puedas sentir. Además, entiendo que te quieras enfrentar a una persona que yo no sé si se parece a ti, además, de carácter. No tengo idea. A tu mamá, evidentemente, no, por lo que estamos viendo. Y es como enfrentarte a veces a ti misma. No digo que tú seas igual que tu papá, ojo, para nada. Porque sí siento que en ti hay como esta rabia, pero es una rabia que tiene que ver con la justicia por tu hermana. Sí, Andrea. Te estás comiendo el pleito por tu hermana y por tu mamá. Pero yo después te quiero hacer una pregunta, porque no sé si esa rabia que guardas en tu corazón te va a hacer bien a ti. Pero después lo vamos a conversar. Sí, Andrea. Yo quiero conocer a tu prima. Está la prima hermana, Bracy.
Y acá viene la historia. Hola, Bracy, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. Imagínense ustedes. Ella es Bracy Torres Valderrama y Fabiana es Fabiana Torres Valderrama. Y ustedes dirán por qué se apellidan igual. Porque resulta que la mamá de Fabiana, Karin, a la que ustedes están viendo, tiene una hermana llamada Giovanna. Giovanna es la mamá de Bracy. Y resulta que las dos hermanas, Giovanna y Karin, se involucraron sentimentalmente con los dos hermanos, con Aldo, el papá de Fabiana, y con Ricardo, el papá de Bracy. Y ahora van a entender por qué está Bracy aquí. Yo quiero que ustedes vean todo lo que ha tenido que vivir Fabiana durante todo este tiempo y luego van a ver al papá de Bracy también. Vamos con las imágenes. Tú debes de... ¿Qué cosa? Yo te voy a denunciar, vas a ver, te voy a denunciar, te voy a denunciar. Yo soy tu papá, te he dicho ya. Yo soy tu papá. No te metas a llorar por otro lado diciendo, No me ay, importa, papá, no me haciendo importa, papel de no me ridícula, das pena. Sí, el que da pena eres No, tú. yo estoy Vas a ir bien, preso, te vas a ir. no va a salir María el otro. Lo mismo, yo no me voy a callar. ¿Por qué no le das a mi hermana? Así como le das a mis hermanas, también dale a mi hermana. ¿Por qué no le das a mi hermana? Te he dicho, anda, procede junto, anda, mueve tu papel, mamita, mueve nomás. Nada le das a mi hermana, nada le das, nada le das. Te voy a denunciar, te voy a denunciar, te voy a denunciar. Te voy a, no, te voy a denunciar, te voy a... Ah, sí, pero al menos yo no engaño pues a mi mujer como tú lo hiciste, ¿sabes? Ah, sí, mi pedido es para mi hermana. Tú lárgate de acá, tiche, tú no eres por mí nada, tiche. Aldo Torres, ese es el nombre de este miserable, perdóname que lo diga de esa manera, es el nombre de este miserable, porque padre en realidad, ¿cómo llamarlo padre? Pero resulta que Aldo tiene un hermano llamado Ricardo, el papá de Bracy. Quiero que ustedes vean quién es este hombre y por qué Bracy está aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué le jalas a mi hija? ¿Por qué tú le jalas a mi hija? ¿Tú le jalas a mi hija? ¿Por qué está que la agredes? Basura eres. No, pero tal para cual, ¿no? Los dos hermanos. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Andrea, buenas noches. A ver si casi te agrede. Sí. Casi te agrede, la jaloneó. Este tipo es el papá de Bracy. ¿Quién es tu padre, Bracy? Cuéntame. Las imágenes lo describen perfectamente como es, un agresor. Al verlo, cómo lo agredió a tu mi prima. Más que prima, es como mi hermana. Nos hemos criado juntas. Como ustedes pueden ver, somos hijas de hermanos. Del mismo padre, bueno, de los de dos hermanos y de dos hermanas. Claro, las cuales yo he sido presente, he visto desde muy pequeña cuando estaba ella, mi prima, la menor, cómo se negaba en brindarle pensión a mi tía para aquel entonces. Pues yo tenía que mendigarle o exigirle que le diera siempre esa palabra prepotente, decir, denúnciame, mueve tus papeles, méteme preso. Ese carácter. Y a respecto de mi padre, que es el señor Ricardo, que está ahí, como ustedes lo ven en la imagen, me hizo recordar en muchas ocasiones cuando mi madre a veces le pedía o le exigía, ¿no? Todo lo solucionaba con golpes, agresión hacia mi madre. La señora Giovanna, ¿no? De ponerle la mano, con lisuras, ve a pedir a tus maridos, el único que sabes hacer. Eso es la palabra, el vocabulario hacia nuestra persona. ¿Y contigo, Bracy, que eres su hija? Cuando comencé a entrar, comenzando en la adolescencia, utilizaba el mismo vocabulario. Vas a resultar igual que tu madre, una prostituta, porque en esa casa es un prostíbulo, todas esas mujeres. Así se refieren a las mujeres. Es por eso que yo decidí, por mi bienestar mío, mantener distancia. ¿Hace cuánto no hablas con tu papá? Ya, buen tiempo, más o menos. Casi 2 años, más 2 años, que no hablo con él. No tenemos comunicación. Si él me ve en la calle, pasa de frente, igual, de una forma. Los dos hermanos son igualitos. Y tratan a sus hijas igual. ¿Tú quieres decirle algo a tu papá? Que deje de ser agresor. Que a una mujer no se le toca. Que aún soy hija mujer, igual
como él también tiene otra pequeña. Que así no se tratan las mujeres. Lo que ella está haciendo ahí es ir a reclamar por su hermana menor, que le pase una pensión. No es mendigar, es la responsabilidad como padre, porque hijos al mundo no se trae para ser irresponsables o para que se críen como haciendo del viento o por obra divina de Dios. Hay una justicia y la justicia le va a hacer pagar a cada uno. Sería todo. Uno se pregunta, ¿no, doctor Roberto Miranda? Ahorita lo van a ver ustedes porque el equipo de investigación llegó justo y encontró a Aldo Torres, al papá de Fabiana. Y uno se pregunta, lo que les decía al inicio, ¿no? Creo que todos los hijos, sobre todo cuando se trata de mujeres, lo que esperan del papá, creo que es una cuestión además de género, ¿no? Lo que esperan del padre es que el padre las proteja. Y es lo que siente un papá cuando tiene una hija mujer, digamos, ¿no? Con sus hijos también, pero con la mujer, y lo he escuchado muchas veces, siento eso, ¿no? Que el padre, y lo veo también, y ustedes que me están viendo, porque muchos de ustedes son papás, que me están viendo, seguro están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Cuando tienen una hija, lo que hacen es tratar de cuidarla, protegerla. Entonces, uno no se explica cómo pueden existir este par de hombres que traten de esa manera a sus hijas, que las humillen, que les digan todo lo que acaba de contar además Bracy, que le diga, eres una mostra, eres una ridícula, que se burle, yo no soy tu padre. Pocas veces vemos a hombres como estos, de verdad. Pocas veces vemos a hombres como estos. Pero hoy, doctor Roberto Miranda, vamos a hacer algo. Pero antes quiero que ustedes vean cuando Mirta Tanasio, la productora periodística, lo encuentra al papá de Fabiana, y esto fue lo que le dijo. Vengo porque ha ido a nosotros la señorita Fabián Torres a decir que usted no le pasa pensión y que tiene unos devengados. Hemos estado bien siempre. Desde el año pasado se me ha revelado totalmente. Tenía un chico enamorado que decía que no, y donde ella estaba, que vivía con el chico adentro 6 meses. ¿En la casa de él? Sí, no, de ella, de su mamá. Ah, ya, ok. Y su mamá no me dijo nada de eso. Les va a la fiesta. Ahora tiene un enamorado que tiene 32 años, que vive por Callao. ¿Qué relación hay ahorita? ¿Usted cómo la trata, Fabián? La verdad, ahorita no tengo relación de nada. Pero es más criada. Porque ella dice que usted la trata mal, pésimo. Claro, que cuando me llama, como hemos discutido, cuando vi que me puso todas esas cosas, me dice que a mí no me llamen, dice yo. A mí no me llames como dices tú, que yo soy un señor, yo soy tu papá, yo soy tu papá libre. Tú para tu familia, no me llames. Tú eres mayor de edad, haz lo que tú quieres. A mí no me llames. Yo voy por... No, que sí, que ella parece, la Fabiana parece la mamá. ¿Y usted le ha dicho alguna vez mostra a su hija? ¿Yo a mi hija? Ajá. No. Ella, bueno, en mostra nunca le he dicho. Le he soltado de otra manera, porque le he dicho sí. Tanto que te llevaron, le dije yo, a hacer su estudio y esas cosas. Le dije, para P no se estudia, le dije. ¿Y usted le pasa la pensión? Bueno, la verdad, ¿no? La verdad, le pasaba cuando trabajaba. Ahorita que no estoy trabajando, estoy pacholeando, como se dice. Voy a empezar, con otro problema, le voy a empezar a pasar la mente lo que tengo que dar. ¿Pero hace cuánto tiempo no le ha pasado a usted? Sí, no le ha pasado como 2 años, 3 años que le ha pasado. Tiene ya 2 devengados que ya están aprobados por el Poder Judicial. El primero es 7.000 y el otro en el 2012 también hay otro monto. Lo que le he dicho yo ahora, que cobre una platita cada fin de mes porque el 28 es antes de... Ajá. Yo le voy a meter en el mismo banco, lo que pueda, te voy a depositar en el banco, le dije. La hija Fabián del señor también ha mencionado que usted ha intentado golpearla. Yo le he dicho, pasa, porque peleando no vas a llegar a nada. Pasa, conversa, no, que yo tengo que poder conversar, que mi mamá. ¿Ha intentado golpearla? Pasa, le abrí la puerta, pasa, le digo. Ajá. No, ahí se metió su mamá, entonces se metió. ¿La jaloneó? No, la jalé de su mano, o sea, la jalé, la quise agarrar. ¿Con qué intención? Pase, de que pase, no de golpearla. No, como tú estabas muy cuñada. Pucha, que un escándalo, ya sabes qué le digo, entonces quédate ahí porque yo tengo que irme a trabajar. Señor, acá usted le dice mostra, le dice que busca a tus maridos, a su hija la trata como si fuese su enemiga. ¿Y por qué me ha dicho que no le ha insultado? Hasta le dice que se escucha. Hasta se escucha que le dice a su hija. Pero le ha dicho a su hija. Me mete a la madre, me dice que se va a padre, cuando yo le he hecho sus 15 años, le he mandado a estudiar, le he recogido. Le ha dicho a su hija. Bueno, ahorita. Mire, y su hermano sí intentó
intentado golpearla. No, es el mismo video, señor. Pero ¿por qué no ha pasado entonces usted, pues, los alimentos? Pero hace 3 años... Señor, sus hijas no van a comer solo 3 días y con eso se van a alimentar todo el año. Ella vivía conmigo, tengo videos que ella viene así, todo prepotente, tengo videos. No se preocupe, es el mismo video que también nosotros tenemos el domingo. Usted que es un mal padre, que no pasa pensión y encima que insulta a sus hijos, insulta a su hija, le insulta. Usted trae hijos al mundo y no los cría y encima los insulta. Mal padre. Señor, queríamos decirle por qué usted ha intentado golpear a... Pero hay unas imágenes, mire. Sí. Pero mira cómo las quería jalonear. Pero señor, mírese. Oye usted, mal padre, ¿por qué no da la cara para insultar a su hija si es bueno? Ni siquiera llega a ser un mal padre. Disculpen que lo diga así, esta porquería de hombre. Porque yo sé que ustedes se atreverían seguramente, o qué estarán diciendo en sus casas en este momento, estarían adjetivizando lo peor, porque a este no se le puede llamar mal padre. Y en el colmo de la ridiculez, cuando la productora periodística lo que hace es decirle, tú has llamado P a tu hija. ¿Qué padre? A ver, díganme ustedes, puede llamarle P, porque no puedo decir el nombre, no puedo decir la palabra, perdón, que he utilizado, puede llamarle P a su hija y el ridículo yo le he celebrado los 15 años. Eso es lo que responde. Yo les voy a contar el historial de depósitos que tiene este miserable malpadre, que además debe 25.000 soles, doctor Roberto Miranda, y quizá preso entienda. Entre el 2017 hasta el 2023, del 2017 al 2023, no hay nada, no ha pasado nada. 2016, 405 soles. 2014 nada, 2015 nada, 2013 430 soles, todo el 2013 para 2 hijas. 2012 nada, 2011 2.000 soles, 2010 1.800 soles en todo el año, 2009 1.150 soles, 2008 por sus 2 hijas en todo el año 100 soles. 2007, nada. Doctor Roberto Miranda, ¿qué vamos a hacer con este miserable? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos liquidaciones aprobadas ya por el juzgado que tienen que pasar a la justicia penal, Andrea. Estas han demorado en ser remitidas a la fiscalía porque sabemos que el delito es de omisión a la asistencia familiar. Y por ende, esto llama a la cárcel. Ahora, no es que haya cometido una sola infracción, un solo delito. Ya tiene como 3 a 4 liquidaciones devengadas. Entonces ya es un reincidente, es un habitual. ¿Por qué no está preso? Porque no va a pagar nada. Este no va a pagar nada. Eso está clarísimo. Hemos estudiado el expediente y del expediente se ha requerido empujar el caso a la justicia penal. Se quedó en el juzgado de paz letrado de Villa El Salvador. Ahora, este juzgado desde el 22 de noviembre, Andrea, tiene una solicitud de devengados que no ha sido proveída. Y pedimos desde aquí, no sé si me lo permites. Pero claro que sí, diga el nombre del juzgado, juez, todo. Primer juzgado de paz letrado de Villa El Salvador. Y la jueza es la doctora Flor Acosta. Le pedimos que provea el escrito. Desde noviembre se encuentra sin proveer. Se han presentado las quejas, ¿Eso obviamente. qué significa exactamente? Que no ha sido resuelto el último pedido de devengados que se han solicitado. Y para 200 soles que se fijaron el año 2006 para 2 hijas. Quiero saber desde cuándo no pasa pensión de alimentos. Más de 10 años. Doctor Roberto Miranda, entonces este tipo lo que tendría que estar preso. Hace rato. Sí. Bueno, y entonces hay que empujar. El impulso procesal, ha faltado impulso procesal, ¿no? Porque los jueces no le dan impulso al caso si no es que la misma parte interesada lo haga. Pero también hay cierto recarga obviamente de trabajo. Claro, pero para eso está usted. Por supuesto, vamos a impulsar el proceso, vamos a pasar a la justicia penal lo que se tenga que pasar y de esta manera también pedir que la liquidación de noviembre sea ya aprobada por la doctora Flor Acosta, que es la jueza que tiene a su cargo este caso. Eso por un lado, doctor Roberto Miranda, que creo que es lo que amerita, ¿no? Finalmente las personas, los padres morosos, estos irresponsables, que no les da la gana de pasar ni un sol y que además repite todo el tiempo, ¿no? Hazme un juicio, no me importa si voy preso, no le interesa. Bueno, si no te importa ir preso, bueno, tendrás que ir preso, pues, por una sencilla razón. ¿Sabes cuál es la razón, Aldo Torres? Que no eres padre, porque eres cualquier cosa menos papá. Porque no te comportas como un padre. Y no estoy hablando solamente de dinero, de plata, de pensión de alimentos, que es lo que además tendrías que hacer porque te lo ha ordenado el juez. No, estoy hablando por lo miserable que eres con tus hijas.
porque eres capaz de insultar a tu hija como ningún padre permitiría que un hombre lo haga. Porque haría lo que sea para defender a su hija de hombres como tú. Pero tú eres el padre. Eso es lo peor de todo. Tú eres el padre, tú eres el agresor de tu propia hija. Eso eres tú. No sé qué sentirás cuando te veas. No sé cómo vas a salir a la calle. No tengo idea cómo saldrás a la calle. No sé, mañana, cuando la gente te vea. Quizá puedas sentir aunque sea una pizca de vergüenza, pero creo que ni para eso te da. Pero la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Quiero decirte que vas a poder estar con la doctora Marisol Pinedo. Está bien, Andrea. Ella va a estar contigo. Como te dije hace unos minutos, yo deseo de verdad, Fabiana, yo creo que eres una mujer muy valiente, por la fuerza además que tienes. Que esa fuerza que tienes no dañe tu corazón. Siento que tienes mucho dolor en tu corazón. Y siento que tienes mucha rabia también. Eso es lo que tienes que tratar de canalizar, esa rabia. Porque al final la rabia va contra ti mismo. ¿Entiendes? Entonces, si bien tienes esta fuerza, está bien que luches por tu mamá, que le des fuerza a tu mamá, que le des fuerza a tu hermana también y que luches por lo que es justo. Pero no permitas que la rabia te invada tanto que termines tú con esa rabia aquí, que no te permita ser feliz. Porque al final tú no tienes la culpa de nada. Sí, Andrea. Gracias por haber venido. Gracias a usted por haber tomado nuestro caso y en verdad deseo de todo corazón que nos ayude, porque sé que él no va a pasar los devengados, entonces yo quiero que él se vaya preso. Eso es lo que quiero, que él se vaya preso. Por tantos años que se ha burlado de mi mamá y de nosotras, él no merece perdón de nada. Entonces lo único que yo quiero y por lo que estoy acaparada es para que él se vaya preso, porque él no va a pagar nada, ni un sol. Si mucho menos ha pasado la pensión, menos ahora va a pagar los devengados. Por eso yo quiero que usted me ayude. Está bien, te vamos a ayudar y de eso se va a encargar el doctor Roberto Miranda. Yo lo único que deseo es que sanes tu corazón y que no permitas vivir con rabia. ¿Está bien? Sí, Andrea. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Fabiana. Me encantó conocerte. Gracias, Karim. Gracias a ti también. Gracias, Andrea. Gracias, doctor Roberto Miranda. Como siempre, pero usted no se vaya porque tenemos que terminar con la historia que comenzamos el domingo pasado. De eso vamos a hablar ahora. La semana pasada, el domingo pasado, les contamos la terrible e indignante, espantosa historia de Elizabeth Tapia Vázquez, que fue salvajemente golpeada por su expareja, el papá de sus dos hijos. Ahí están viendo ustedes las imágenes de Elizabeth. ¿Quién era este miserable, cobarde agresor? Bueno, porque todavía sigue siendo un trabajador del INPE. Del INPE, seguridad del INPE en el penal de Huaral. Este hombre llamado Richard Sánchez Evangelista. Este cobarde que cuidaba a los presos porque le da seguridad a los presos, ¿no? Él cuida el penal. Pero se comportaba como un delincuente, porque así dejó a la mamá de sus dos hijos. Miren ustedes estas imágenes. Richard, ¿qué hizo? Cumplió con las amenazas. Unos días antes, él ya le había advertido a la mamá de sus hijos que la iba a matar. Te voy a dejar sin brazos, te voy a dejar sin piernas. Escuchen. Abre la puerta o te reviente la puerta. ¿Te crees tú? ¿Ah? ¿Qué te crees tú? ¿Te crees no? Todo el mundo sabe que tú eres una de Te voy a sacar la ahorita. Me hace quedar mal. Me hace quedar tú mal a mí. Me hace quedar mal. ¿Que no te das cuenta tú cómo tienes que tú comportarte? Entiendo yo. ¿No? ¿Tú eres idiota o eres tan tarada que no te das cuenta de cómo son las cosas? Yo te voy a sacar la te voy a dejar muerta. A los finales yo, en los penales, yo vivo como rey. Porque todos mis colegas voy a estar como rey. A mí nadie me va pero te voy a sacar la para que venga a respetar a tu marido, porque das su lugar a tu marido. Un día a ver que te voy a sacar la te voy a dejar muerta, te voy a dejar coja. Siempre estás comportando como una zorra de te voy a sacar la te voy a sacar la bien, te voy a dejar muerta. Me interesa un bledo voy a cana porque yo al final voy a cana, yo feliz, es mi casa limpia. Puedo vivir como rey. Tengo mis colegas ahí. Los colegas ahí me van a tener como rey en los penales. Te voy a sacar la me mete cana, yo te voy a dejar muerta, te voy a dejar sin pierna, te voy a dejar sin brazo. ¿Por qué
te he puesto la mano porque tú lo has generado. No se quiere que te mate, por idiota te voy a sacar porque eres una bestia. Como te dije, bueno, acá es feliz en la vida. Tiene comida, tiene todo. Encima tiene mujeres cada fin de semana con lo no sé cómo es la vida visitarnos y nadie te va a defender ahí, mujer, nadie te va a defender ahí. ¿Y qué hizo días después? Bueno, la reventó a golpes. Y lo que dice Elizabeth es que si ella está viva fue porque gracias, afortunadamente, los hijos de ambos y los hijos de Elizabeth además, felizmente no estaban dormidos. Eso sucedió el día del padre, no estaban dormidos. Pero ella pensó ese día que él la iba a matar. Ahí fue cuando se comunican unos vecinos con nosotros y ahí es cuando empieza la otra desgracia. ¿Cuál fue la otra desgracia? Cuando va a denunciar. ¿Qué hizo ella? Ella fue a denunciar a la policía, fue a denunciar al agresor. Ella ya tenía medidas de protección en contra de este agresor. Quiero que ustedes recuerden lo que dijo la suboficial de segunda, Doménica Cruz Rojas, de la comisaría Sol de Oro, cuando nuestro equipo de investigación llegó a hablar con ella y con la víctima Elizabeth. ¿Por qué? Porque la verdad es que no había actuado de acuerdo a ley, para usar esos términos. Ella debió, doctor Roberto Miranda, detener al agresor, porque fue la víctima con la cara reventada, como ustedes están viendo, con el agresor al lado. Los dos se sentaron, la atiende la suboficial Doménica Cruz Rojas, y lejos de detener al agresor, que lo tenía ahí sentado, lejos de detenerlo, sabiendo que ella ya tenía medidas de protección y que él igual no le había importado, le había reventado la cara, lo que hizo fue dejarlo libre. Cuando va la productora periodística, que obviamente la suboficial no sabía que era la productora periodística del programa, esto fue lo que le dijo la policía. Suboficial Cruz, entonces, pero usted tuvo al agresor entonces también sentado ahí al costado. ¿Por qué no lo detuvo? Yo les iba a detener a los dos, médico legista iba a pasar, pero la señora dijo que me iba a dar la oportunidad de que el señor se retire. Y yo le dije, si el señor se retira, puede seguir conteniendo porque la flagrancia dura 24 horas. Claro, la denuncia se ha subido al sistema, acá está, le han mandado incluso a la fiscalía. El número de la fiscalía del PI. Esa denuncia es la del domingo, en la noche. No, esa es la que he hecho en Oquendo. No, pues, pero esa denuncia se hizo el lunes en la noche. Pero el domingo en la noche, horas después de la agresión, ella estuvo aquí con su agresor y ella tenía medidas de protección desde el año pasado. Por eso es la duda, ¿por qué no se lo detuvo el señor? No, que la media es otro hecho, es un nuevo hecho. Ah, claro, violencia física. Eso ya es un nuevo hecho. Pero si el agresor estaba ahí al costadito y tenía medidas, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es un 9-8? Es más bien un hecho reiterativo. Y yo le digo, por eso un nuevo hecho se iba a mandar a pasar médico legista a ambos. Incluso ahí tengo sus oficios, que la señora después dijo que no iba a pasar, porque sus hijos estaban con su vecino. Yo le dije, pero ¿por qué me va a quedar yo? Que mire lo que está. Y usted me dijo, no, pero lamentablemente se va a quedar los dos. Porque si usted denuncia va a proceder la demanda y entonces otra que va a perder el señor el trabajo. Porque ya tienen la primera, ahora la segunda, usted me dijo. Y entonces yo le dije a usted, ¿y usted qué me sugiere? Usted me dijo, no sé, lleguen a un acuerdo. Depende de ustedes, lleguen a un acuerdo, usted me dijo. Lleguen a un acuerdo, le dijo usted. Claro, pues, y entonces depende de ustedes, le dije. Pero usted como policía... Voy a descentrar a tu hermano para que esté presente ahí. Por eso mi hermano también lo he escuchado ahí, que usted me iba a detener a mí también. Ella tiene medidas de protección de julio del año pasado, donde el tipo no la puede agredir, no la puede insultar. Yo le dije, ¿qué hace viviendo con su agresor ella si tiene impedimento de acercamiento? Pues entonces no lo detuvo usted porque no pasaba un médico legista. Cuando llega una agredida acá, una persona agredida, ¿buscan ustedes en el sistema si tiene medidas de protección? Nosotros no manejamos ese sistema, pero no nos dan información, sino que medida de protección hasta las 5 de la tarde funciona. Si una persona agredida viene después de las 5, ya no hay manera de saber si tiene o no tiene medidas. No tiene que saber si está notificado. A no ser que traiga su medida de protección, ¿no? Físicas. Claro, físicas. Siempre tienen en el celular. Vive con su agresor, yo le dije ese día, ¿qué hace viviendo con su agresor? Entonces, ¿la culpa es de ella? Sí. Sí, es de ella. ¿Qué pasa? Cuando a la señora le dan la medida de protección, es que el agresor ni ella se puede acercar, porque es incumplimiento de medida de protección. Porque si ella ya ha denunciado es por algo, ¿cierto? Por un hecho que ella ha pasado ya anteriormente.
¿qué hace viviendo con esa persona si sabe que es un agresor? Ok, no, desde un inicio debía de haberte recibido. Han perdido tiempo en traerte acá, que no es nuestra jurisdicción, y la señorita te ha orientado y te ha devuelto. Doctor Roberto Miranda, tenemos un comunicado de la Policía Nacional del Perú, luego de emitido el informe que presentamos de la denuncia pública que hicimos el domingo pasado de cómo habían actuado la policía, la suboficial de segunda, Doménica Cruz Rojas, de la comisaría Sol de Oro. Lo que la policía ha determinado a través de este comunicado, lo que nos ha comunicado, mejor dicho, a través de este documento, es lo siguiente. Se refiere al 18 de junio, cuando a las 11:40 de la noche, el Día del Padre, va a la comisaría primero de Oquendo, la señora Elizabeth Tapia, y luego aparece Richard Giovanni Sánchez. Pero ellos lo que dicen es que quienes habrían participado en acto de violencia familiar, pero aquí claramente se ve que Elizabeth pues llega, como ustedes la acaban de ver, ¿no? Con la cara destrozada, con un ojo reventado, puñetes, con la boca destrozada, que es lo que ustedes ven. Y lo que la policía dice es que se expidió los oficios para los exámenes de ley, por lo que el personal encargado de la investigación aclaró a la denunciante, es decir, a Elizabeth, que en los casos de violencia familiar, así no pase reconocimiento de medicina legal, se procede igual retirándose a la agraviada. Una serie de frases que la verdad poco entendemos. Lo que sí quiero saber, doctor Roberto Miranda, es qué debió hacer la suboficial de segunda, Doménica Cruz Roja, cuando recibe a Elizabeth, cuando el agresor estaba ahí y cuando además Elizabeth ya tenía medidas de protección. Sí, Andrea, existe un protocolo que la policía debe cumplir en casos de violencia familiar. Ante esta situación en la cual la violencia es evidente, de carácter físico, lo que tiene que hacer la suboficial en todo caso es dejar constancia del hecho y además emitir el oficio para que de inmediato la agraviada pase por el médico legista correspondiente y se establezca cuál es el grado de la lesión, llámese la incapacidad para el trabajo. ¿Qué pasó? Pero si tenía ella medidas de protección ya, Elizabeth. Además de las medidas de protección, si se verifica que en otra comisaría o en esa comisaría existían medidas de protección, llamar al fiscal de turno de inmediato. No dejarlos libres a los dos. No, llamar al fiscal de turno de inmediato, porque se habría cometido ya el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Estamos justo enlazados con el coronel de la policía, Vladimir Gamarra Palacios. Él es jefe de la División de Orden Público y Seguridad número 3 de Ventanilla, Callao. Y yo le quiero hacer esa pregunta porque muchas personas han estado cuestionando cómo actuó la policía, la suboficial de segunda, Doménica Cruz Rojas, con esta historia. Buenas noches, coronel. Buenas noches, señor Andrea. ¿Cómo está, coronel? Gracias por haber aceptado este enlace. Lo que nosotros hemos cuestionado todo el tiempo, aquí no vamos a generalizar, porque no se trata de toda la policía. Aquí se trata de la suboficial de segunda, Doménica Cruz Roja. Vivimos en un momento pues de violencia constante hacia la mujer. Y las personas agredidas, las mujeres violentadas, tienen que sentirse protegidas por la policía. La víctima Elizabeth ese día llegó con la cara destrozada, horas después de haber sido masacrada por este agresor que además la había amenazado, y hay audios donde le dice: te voy a cortar las piernas, te voy a dejar sin brazos y te voy a matar. Una semana después la agarra a golpes y así llega a la comisaría Sol de Oro la víctima Elizabeth con la cara reventada, como usted ha podido ver que aquí están las imágenes, y también llega el agresor. Pero lo que nos llama la atención es algo. La víctima Elizabeth ya tenía medidas de protección. Y este hombre no podía violentarla, golpearla. Llega a las 2 y resulta que la suboficial lo que le dice a los dos es que los dos podían ser detenidos. Nunca le dijo: tú tienes medidas de protección, nunca lo detuvo, nunca pasó nada. Y es más, el agresor se fue. Con respecto a la suboficial Doménica que usted me menciona, efectivamente, como bien lo dice el doctor Miranda, ante un hecho de agresión evidente se debería haber procedido a la detención, ¿no?, del agresor, en este caso, verificando en el sistema de medida de protección, que ya existía una medida de protección desde el año anterior en la misma comisaría de Oquendo. Ya la Inspectoría General, nosotros al tomar conocimiento de este hecho, se puso en conocimiento de la Inspectoría General, se acercó ese mismo día de que se tomó conocimiento el equipo número 9 de la Inspectoría, está haciendo las investigaciones, establecerá la responsabilidad disciplinaria que le corresponda, y la Inspectoría está facultado al advertir la comisión de un delito, poner en conocimiento del Ministerio. Sin ánimo de
de justificar, porque no hay justificación alguna de no recibir una denuncia, porque usted bien sabe, y ya no es la única vez, porque ya se ha advertido en varias oportunidades que la Policía Nacional está en la obligación, y acá viene mi llamado a la población, que está toda comisaría está en la obligación de recibir toda denuncia, no solamente de violencia familiar, toda denuncia, así no sea en la jurisdicción del comité. Pero sí, déjeme decirle lo que nos explicó la suboficial de Oquendo respecto a la primera entrevista que le hicimos de por qué de esta situación. Ella señala de que ese día tenía carga laboral y existe una denuncia a la misma hora de la señora Elizabeth que se acercó, otro caso de violencia familiar, ¿no? Y ante esa situación, y creo que el parte de apoyo policial que hace del efectivo que lo traslada hasta Sol de Oro, señala que a solicitud de la señora lo trasladó. Quiero que quede en claro que la comisaría de Oquendo en ningún momento lo abandonó, lo llevaron, lo trasladaron, que no debería ser lo adecuado, porque debería haber procedido a la detención en la misma comisaría de Oquendo. Así es. Correcto. Debería haber procedido en ese momento, verificar el sistema, pero sin ánimo de justicia, pero explicaría hasta cierto punto la actitud de la social, que dice había carga laboral, solicitud de la señora que lo lleve a Sol de Oro, y creo que en el acta, creo que usted lo tuvo a su mano el día domingo pasado, ahí dice una parte a solicitud de la señora, y verificaron en el CIPCO, que es el sistema de monitoreo del servicio de patrullaje que tenemos con la delimitación de fronteras, y veía que el lugar de los hechos había ocurrido, según el sistema, en Sol de Oro. Por eso es que sostienen que decidieron trasladarlo hasta Sol de Oro. Y lo pusieron a disposición a la comisaría de Sol de Oro. Esa es la explicación de los efectivos policiales que dan. Ya la Inspectoría General, como reitero, establecerá las medidas disciplinarias que correspondan, individualizando y estableciendo el grado de participación respecto a los hechos. Coronel, entonces, para que las víctimas de violencia sepan, si tienen medidas de protección y el agresor por esas cosas de la vida, como en este caso, llegan a la comisaría, lo que tiene que hacer la policía es detener al agresor si es que no puede acercarse ni golpear a una víctima teniendo medidas de protección. Estamos de acuerdo, efectivamente. Todo policía está en la obligación de proceder a la detención ante la agresión, no solamente de la mujer, como le reitero, de cualquier miembro del grupo familiar, sea un niño, sea un anciano, sea hasta inclusive un varón. Perfecto, coronel, lo que ha dicho queda clarísimo. ¿Sabe por qué le digo? Porque es importante la labor de la policía. Y es importante también cómo actúen cuando llega una víctima de violencia, ¿no? Lo normal es que evidentemente la policía apoya a la víctima de violencia y que no la desanime a denunciar, con frases que muchas veces escuchamos como ¿quién va a mantener a tus hijos? Si es que él va preso, va a perder su trabajo, o decirle a las dos personas, por si acaso ustedes dos van a ser detenidos, sobre todo a la víctima de violencia, en este caso Elizabeth, que la policía le terminó diciendo, bueno, pero tú también vas a ir detenida, ¿dónde están tus hijos? Entonces, al final, lejos de animarte a denunciar y de cuidar tu vida para que esto no termine finalmente en una muerte segura, teniendo en cuenta que ya tenía amenazas, lo lógico es que la impulses y que la protejas y que le digas, acá estamos contigo, te vamos a ayudar, tú estás a salvo, no estás sola. Comparto su indignación y creo que toda la Policía Nacional estamos de acuerdo en ese sentido. Ya será la inspectoría quien establecerá las responsabilidades que corresponden. Ok, coronel, muchísimas gracias, clarísimo. Y sí, bueno, está la inspectoría que es finalmente la que va a hacer su trabajo. Yo le agradezco el tiempo, de verdad, y como le dije al inicio, yo no creo que toda la policía actúa de la misma manera y por eso decimos nombres y apellidos. Cada quien tiene que hacerse cargo. Si me permite, Andrea, unos segundos, sí. Cualquier ciudadano que advierta que en una comunidad no le reciban su denuncia, tienen la línea 1818 del Ministerio del Interior para poder denunciar a cualquier efectivo policial en el cumplimiento de su función. Muchísimas gracias, coronel. Gracias. Buenas noches. A usted. Richard Sánchez Evangelista, y esto es importante decirlo, además de amenazar de muerte a la mamá de sus hijos, además de decirle que la va a dejar sin piernas y sin brazos, además de masacrarle y reventarle la cara a puñetazos, además de todo eso, lo que ha hecho es decir que como él trabaja como seguridad en el INPE, entonces él es el rey en el INPE. Él está feliz, porque si lo meten preso, como tiene amigos, como conoce a todo el mundo, él va a estar muy contento de estar ahí.
Eso es lo que acaba de decir. Entonces, a ver, para decir las cosas claras, si él es seguridad del INPE, esto es así. Él es un delincuente que está cuidando delincuentes. Eso es él, un delincuente que está cuidando delincuentes. Porque ha masacrado a la mamá de sus hijos y la ha amenazado de muerte. Le ha dicho, te voy a dejar sin piernas y sin brazos. Eso hace un delincuente. Y eso es lo que hay en el INPE. Un delincuente, un agente delincuente que cuida a los delincuentes. Deberían haber de inmediato efectuado la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio. Que claro, tiene una etapa de investigación. Pero ¿dónde está la medida cautelar que deben tomar con ese servidor? Justamente su separación, su suspensión, habida cuenta que se encuentra en investigación. No sé qué más quieren. Tenemos las imágenes, tenemos al tipo diciendo que además se tome una pastilla luego de haberla golpeado, las amenazas. No sé qué más buscan, de verdad. No sé qué más pruebas quisieran. Doctor Roberto Miranda, yo le agradezco de verdad y sé que va a estar con Elizabeth hasta el final, que es lo que corresponde, hasta encontrar justicia. Por supuesto. Muchas gracias, doctor Roberto Miranda. Y ahora sí me tengo que despedir. Los dejo con Día D y ya saben, mañana lunes nos encontramos en Andrea con una historia que ustedes no pueden perderse. Buenas noches. Muchas gracias. Luego de que nos comunicáramos con el INPE para contarles sobre la terrible denuncia de Elizabeth Tapia en contra de su expareja Richard Velázquez Evangelista, que trabaja como seguridad en el penal de Aucayama en la ciudad de Huaral, la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil del INPE dispuso exonerar a Richard de sus funciones mientras se realiza un procedimiento administrativo disciplinario en su contra. Es decir, que Richard será separado del INPE mientras duren las investigaciones del caso.